Bueno, seguimos con nuestro primer invitado, el doctor Julio Espinosa, a quien le pedimos escuchar atentamente este reporte de uno de nuestros reporteros, anunciando ya este momento tan difícil para la familia de esta menor de 11 años que ha fallecido ayer a las 4 de la mañana. Hoy empieza el velorio y, por supuesto, tenemos información sobre más alcances de este caso. Adelante. Así es, y nosotros continuamos en el distrito de Independencia, en la calle Ligias, donde ya comenzaron entonces los preparativos para que pueda ser velada Génesis, la menor de 11 años, pues que falleció luego de haber ingerido pastillas dentro de su colegio, dentro de la institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo. Hemos conversado precisamente con el dueño de la empresa que alquila estos toldos y pues nos señaló que el gasto, que el costo lo asumiría la directora del colegio. Sin embargo, pues el abogado Mario Arribas aún permanece en los exteriores de la morgue central de Lima y manifestó que ninguna autoridad, ni la directora, ni ningún miembro de la institución educativa ha querido brindar las cámaras de seguridad para que pueda esclarecerse el caso. Ahora, las declaraciones de la madre de familia, pues dijo que dentro de este centro educativo estaría circulando una gran variedad de estupefacientes sin el control pues de los docentes y que su pequeña la tomó por cumplir este reto viral, es decir, pues que la menor habría ingerido estas pastillas por un reto que se viene haciendo viral en el país de México. Ahora, ya pues las pruebas, ya salió la pericia y donde arrojó que la menor falleció por exceso de benzodiazepina, que es un símil a la diazepam. También hemos intentado conversar con los padres de familia, sin embargo, ellos por el momento no quieren brindar declaraciones, pero lo que sí señaló entonces la madre fue que cuando ella llegó al hospital Cayetano Heredia, donde la menor pues estuvo en cuidados intensivos con muerte cerebral, pues pensó que solamente era una mala digestión, pero pues le dijeron que había consumido esta sustancia y que su menor ya se encontraba entonces en UCI y que no reaccionaba. Nosotros vamos a permanecer entonces desde este punto porque aproximadamente la menor Génesis estaría siendo velada cerca pues de las 12:30 de la tarde. Según nos señalan ya los vecinos, este es un edificio donde se alquila cuartos y la gran mayoría pues de ciudadanos que se encuentran en este punto son de nacionalidad venezolana. Según también nos informan, el padre biológico de la menor ya está viajando desde Colombia pues con dirección a nuestro país para pedir y exigir justicia. Nosotros vamos a seguir actualizando entonces información para todos los que están conectados a través de PBO Radio y todas sus multiplataformas. Gracias, Miriam, por esta información. Bueno, entendemos que en estos momentos la familia, los padres de familia no quieren hablar. Es un momento bastante difícil para los padres de esta menor de 11 años que de un momento a otro le dijeron adiós al momento de dejarla en el colegio y nunca más se pudieron despedir, nunca más pudieron conversar con su pequeña. Esto es algo doloroso y nos tiene que afectar como sociedad, doctor, porque este podría ser el caso de nuestros hijos, de nuestros sobrinos. Dios no lo permita, pero nos podría pasar a nosotros si es que no tenemos en cuenta la información que nuestros menores tienen que tener a la mano. Tienen que saber qué se hace en este tipo de casos cuando alguien en el colegio te ofrece una sustancia desconocida o qué se hace cuando alguien comienza a fomentar en el colegio algo violento que lo vio en las redes sociales. Ahora, muchos están discutiendo en este momento quiénes son los responsables de lo sucedido, si son los profesores, los auxiliares, los médicos que la trataron, los primeros profesionales de la salud que la recibieron, que la atendieron a esta menor. ¿Cuáles son los grados de responsabilidad en este caso?
Bueno, más allá de lo que se puede haber ya ido definiendo en esta investigación preliminar, que entiendo la Fiscalía está llevando adelante, el Código Penal establece, para empezar, dos figuras que inmediatamente tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? Una es la omisión de socorro de una persona que está en situación de riesgo. Habrá que ver si quienes estuvieron inmediatamente a producido el hecho y evidenciado los síntomas que presentaba la menor han reaccionado de manera diligente, de manera rápida, para atender a una circunstancia que por las evidencias extrema, tornadas, ¿no?, graves. Hicieron todo lo posible cumpliendo el deber de tutela que tienen en el espacio donde están, es decir, en un colegio, en un centro de educación, por un lado. Y por otro lado también habrá que ver si ha existido exposición de las personas, lo que el código establece en el artículo 128, exposición de personas a peligro, ¿no? O sea, si antes de producir el hecho ha habido determinadas circunstancias en el lugar que han condicionado que las personas, en este caso los menores, estén expuestas a ese tipo de riesgos, sea por acción o sea por omisión, sea porque hayan realizado todas las acciones normales de cuidado que tienen por deber. Hay una suerte de responsabilidad de vigilancia, de tutela que tienen, de protección, ¿no?, que tienen los colegios respecto a los menores, o sea porque no hayan tenido suficientes o mínimos protocolos para cuidar de la seguridad de los menores en circunstancias como esta. Y bueno, eso precisamente el Ministerio Público, a través de las redes sociales, indicó que se está buscando establecer los casos de negligencia y falta de cuidado en este caso. Así es, porque además de ello, la Fiscalía tiene como posible hipótesis establecer un delito contra la vida, ya no contra la seguridad solamente de las personas, por omisión de socorro o por exponerlas a peligro, sino contra la vida de la menor, que podría ser calificado inicialmente como un supuesto de lesiones culposas o inclusive homicidio culposo. Dependerá de establecer el grado de, digamos, en la cadena de hechos, establecer cómo la niña, la menor, accedió a este tipo de insumos, en qué momento, habrá que establecer quién le proveyó, cómo dispuso de eso. Y un tema que también está sucediendo y que hay que llamar la atención: el acceso a este tipo de medicamentos, el acceso a este tipo de insumos, fármacos, que se supone tienen que ser controlados, pero también producto de lo sucedido en la pandemia y la masificación de consumos de, digamos, medicamentos de tratamiento de trastornos mentales, ha hecho que este tipo de pastillas, de fármacos, sean de un acceso demasiado fácil, no controlado, y eso puede hacer que menores, de manera tan simple como sacar de su casa o coger del botiquín del colegio, puedan tener acceso a estos medicamentos que finalmente se convierten en letales para menores que evidentemente no tienen la capacidad de soportar biológicamente o fisiológicamente este tipo de medicinas. Así es, bueno, hemos tenido muchos problemas de ansiedad, de insomnio, de depresión en medio de la pandemia por las muertes que se han generado y también por la situación, digamos, tan adversa, ¿no? Hay quienes han perdido su trabajo, hay quienes han también dejado de estudiar, hay personas que literalmente no tenían con qué vivir porque no les alcanzaba el presupuesto, y hemos vivido días intensos durante la pandemia, hemos estado encerrados, nos hemos aislado, hemos perdido ese contacto con la persona que tanto apreciábamos, y eso también nos ha hecho, yo creo, un poco más egoístas, más fríos quizás, y no hemos pensado en las repercusiones que pueden aparecer si es que nosotros pensamos que es algo normal, porque no es algo normal tener este tipo de problemas, es algo que se tiene que tratar. Ahora, yo me imagino que hay muchos niños que ven en sus hogares que los papás están deprimidos o que hay violencia familiar, y obviamente de repente abren el botiquín y por falta de conocimiento el padre de familia coloca ahí todas las pastillas, ¿no?, en el botiquín, porque así va a estar, entre comillas, más organizado todo y más ordenado. Pero el tema es que el niño no diferencia entre un Gaseovet o entre una pastilla para los gases a un diazepam o a otra medicación que pueda ser letal. Y porque en el caso de un menor, la dosis puede convertirse en sobredosis si es, digamos, si la cantidad que se consume es mayor al peso
y a la edad, a la estatura de la persona, La ¿no? capacidad de resistencia de un medicamento que está hecho para tratamientos de personas normalmente de mayor edad, ¿no? Así Entonces, es. hay un deber de garante, por supuesto, ¿no? El derecho penal establece lo que se denomina la posición de garante de quienes tienen una relación de ascendencia o de dependencia o inclusive de tutela o de curatela, por ejemplo, hacia los menores, ¿no? Y una responsabilidad que implica un deber inclusive de vigilancia que asumen quienes dirigen o regentan centros educativos, sobre todo de menores, ¿no? Así que Deberían revisar quizás las mochilas para ver qué es lo que está trayendo el menor. Imaginemos que no se hubiera tratado de un medicamento, de una pastilla, sino de un arma. que lamentablemente también hemos tenido algunos casos así. También lo hemos Entonces, tenido. esto nos vuelve a la necesidad de desarrollar de manera más rigurosa y más eficiente mecanismos de control. No esperemos que se produzcan los resultados para reclamarle al fiscal o al juez o a la policía que hagan su trabajo, sino establecer mecanismos previos de control, de prevención en todos los espacios de riesgo, y los colegios y los centros educativos son un espacio de riesgo por todo lo que estamos conversando, para evitar tener que acudir al sistema penal, que finalmente tampoco va a solucionar el problema. Bueno, lamentablemente estamos frente a una situación compleja, ¿no? Y mientras que todo esto ocurre en nuestro país, en el Congreso tenemos denuncias por hostigamiento laboral, tenemos denuncias por recorte de sueldos, tenemos que hablar de congresistas que no están en nuestro país y que están despachando de forma virtual, que no asisten a la semana de representación como se debería para estar en contacto con las necesidades de la población en general. ¿Cuánto dinero estamos gastando en las extradiciones? Hemos logrado extraditar a Alejandro Toledo. Me gustaría saber la cantidad de dinero que el Estado ha tenido que invertir para lograr la extradición de Toledo. Ahora, la extradición de César Inostroza, ¿no? Que ha cumplido un año desaparecido en Europa, que hasta el momento ha causado un gasto de $500,000 Así es. de soles a nuestro país. Justo el Ministerio del Interior acaba de publicar en sus redes sociales que se ofrece 150,000 soles por información que contribuya con la ubicación y captura del ex magistrado César Inostroza. Ahí lo tenemos en pantalla, la foto, el delito, ¿no? Organización criminal, cohecho, activo genérico. Denúncialo, ¿no? Al 0800 40 007. ¿Qué va a pasar con las extradiciones? Es un proceso que es viable, que le funciona a nuestro país. Tenemos que hablar de extraditar ahora a Elian Karp. Estamos tratando de buscar una solución al caso de Lilia Paredes, también, que ha logrado el asilo político en México, ¿no? Juan Silva, el exministro, que todavía sigue prófugo de la justicia. Lo cierto es que hay un gasto exorbitante. Así y es. no estamos viendo resultados. Sí, lo que pasa es que hay un tema más de fondo que yo ya lo he ido tratando de comentar en algunos espacios. La extradición como institución, como mecanismo, como procedimiento de cooperación internacional para estos casos, o sea, para los casos donde personas inculpadas por un delito evaden y se ubican en países extranjeros, es una institución que pertenece ni siquiera al siglo pasado, sino al siglo antepasado. O sea, para que tengas una idea, el tratado de extradición que hay con Bélgica, el que se tendría que aplicar, por ejemplo, con el caso de Elian Karp, si llegara a Bélgica por su condición de natural o nacional de belga, es un tratado de 1880. O sea, ni siquiera del siglo pasado, ¿no? El tratado de extradición, digamos, las normas de cooperación internacional que hay entre Perú y Colombia, que se están aplicando para el caso del ciudadano venezolano Tarache, que quemó a la señorita en el centro de Lima, es el acuerdo bolivariano de extradición de 1911. O sea, tiene más de 100 años de vigencia. ¿Eso qué quiere decir? Entre otras normas, quiere decir que todo el sistema normativo que regula el procedimiento de extradición es un sistema normativo ya arcaico, desfasado, ineficiente para las exigencias de mayor rapidez, celeridad
y de una respuesta pronta a delitos graves como los que estamos comentando. Y vemos que no funciona, porque hasta ahora no está en nuestro país Sergio Tarache. Porque son procedimientos absolutamente formalistas, burocráticos, tienen dos fases, la fase judicial y la fase política. Además hay países que altamente costosos. Hay países que no aceptan que el Perú también inicie un proceso de extradición. Altamente costosos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en otras latitudes, y nos debemos ubicar y tomar como referencia lo que sucede en la Comunidad Europea, la extradición no existe. Lo que existe es la denominada euroorden, que es un mecanismo muy simple por el cual en toda la comunidad cualquier imputado por un delito que rebase los linderos de su país donde ha cometido el hecho puede ser inmediatamente devuelto sin un trámite engorroso, ni burocrático, ni costoso como lo significa la extradición. O sea, digamos, dicho en términos más simples, una suerte de expulsión inmediata por un acuerdo que existe en todos los países de la Comunidad Europea para hacer del funcionamiento del sistema de justicia internacional algo más eficiente, lo que impacta obviamente en los costos. Entonces, lo que sucede que en nuestra región, básicamente Latinoamérica, no existe todavía posibilidad, o los países no se han todavía propuesto llevar adelante un sistema para reemplazar el antiguo modelo de la extradición por un modelo más eficiente. Ahora, muchos se preguntan, ¿pero por qué? Estamos viviendo en el siglo de la inmediatez, en el siglo del avance tecnológico. Se supone que uno tiene que avanzar a la par, ¿no? Así es. Si tengo tantas herramientas, ahora incluso se debate sobre la inteligencia artificial que tanto le gusta a nuestro estimado Chema Salcedo. Tenemos tanta tecnología y no podemos agilizar procesos en cuanto a extradición. En cuanto a recoger pasaportes, hemos visto largas colas ahí, personas que incluso obtuvieron su pasaporte y después se enteraron que su pasaporte no funcionaba. No, es terrible. Es increíble, ¿no? Digamos, parafraseando el nombre de esta película famosa, también en el mundo del derecho es posible conocer todo en todas partes y al mismo tiempo. O sea, es posible llevar adelante un proceso de conocimiento, un proceso judicial, de un caso que se esté juzgando acá en el Perú con información o con mecanismos de videoconferencia para interactuar con testigos o con partes procesales que están en otro país o hasta en otro continente sin que eso signifique mayor costo al Estado. Pero lamentablemente los procedimientos de extradición son extremadamente formalistas y es necesario que el gobierno, el Ministerio de Justicia, dé los pasos necesarios para intentar modificar o proponer, por lo menos en nuestra región, mecanismos más eficientes que impidan lo que ha sucedido con el ciudadano Tarache, ¿no? Que teniendo que haber sido expulsado, está sometido a un procedimiento de extradición que puede durar fácil 6 meses, en el mejor de los casos. Y mientras que nosotros realizamos ese proceso engorroso, hay una serie de cuestionamientos que vienen de el exterior, de países que dicen que nosotros estamos atentando contra los derechos humanos, ¿no? Que estamos exagerando, que no tenemos la información correcta, cuando existen carpetas fiscales, cuando existen indicios, pruebas, cuando existen ahora evidencias que han quedado registradas en videos, en fotografías, y nos llama la atención cómo podemos tener tanta evidencia y al mismo tiempo poseer un proceso de extradición que nos puede tomar años, si es que lo logramos hacer. Así es. Y que va a significar un costo al Estado que podría ser invertido en otra cosa más importante, ¿no? Es un tema donde, digamos, por ejemplo, el Parlamento andino algo tendría que hacer. Ojalá pongan las cartas sobre la mesa y pongan en su agenda. Ojalá que el Ministerio de Justicia, con esta experiencia de lo que ha sucedido con el señor Tarache, pueda hacer propuestas concretas de modo tal que evitemos este tipo de procedimientos, porque, digamos, ¿cuánto le cuesta al Estado o cuánto le ha costado al Estado peruano contratar un estudio de abogados en Estados Unidos para la extradición de Toledo? Pues con seguridad son montos bastante altos, superlativos. Lo mismo en el caso de Inostroza y lo mismo tendrá que invertir el Estado en el caso de Elian Carlos si se activa o como que ya se está activando un nuevo proceso de extradición. Ahora, hay algo que no está funcionando, ¿no? Porque tenemos impedimento de salida del país y aún así se fugan. No funcionan estas medidas. Tenemos comparecencia con restricciones y nadie las respeta, no las acatan. Ahora el Poder Judicial ha ordenado el impedimento de salida del país para Keiko Fujimori y para Mark Vito por 36 meses. Pero este es uno de los casos que pone en evidencia
que estamos avanzando con respecto a las investigaciones, pero tarde o temprano de nada sirve si finalmente no tenemos un servicio de inteligencia que pueda detectar a tiempo cuando la persona que tiene impedimento de salida del país o comparecencia con restricciones está ahí, en la frontera de nuestro país, con un país vecino, cuando está a punto de tomar el avión, cuando está a punto de tomar el bus para irse a tener un paradero desconocido. Estamos invirtiendo en lo que es más importante, que debería ser, creo yo, en potenciar a todo nuestro equipo de seguridad para que logren detectar a tiempo. Los mecanismos de control. El caso más emblemático y reciente es el ministro Juan Silva, ¿no? Con impedimento de salida no no ha habido, y según toda la información que existe, él se encontraría fuera del país. Y si eso ha sido así, es porque ha salido de una manera, digamos, clandestina, ¿no? Y sencilla, ¿no? Así porque es. hay tantos controles. Controles que deben ser vulnerables, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente hemos escuchado también a la canciller que ha indicado que se está tratando de obtener las mejores estrategias, ¿no?, para lograr evitar que este tipo de situaciones ocurran. Hemos escuchado ya al ministro del Interior, al ministro de Defensa, abordando una y otra vez este problema de las personas que se fugan con tanta facilidad. Pero lo cierto es que, por otro lado, estamos viendo que la balanza se está inclinando a un gasto de extradición que, como usted ya lo ha comentado, es un proceso engorroso, arcaico, que no nos permite la inmediatez. Hay ¿no? una alternativa, ¿no?, que en la norma existe, pero en la práctica no funciona de modo eficiente, que es el uso del control GPS o de la vigilancia electrónica, el uso como en Estados Unidos lo ha tenido Toledo. Claro, como Toledo grillete, tenía este dispositivo que podía controlar en electrónico. dónde estaba, ¿no? Ese mecanismo está absolutamente regulado, existe la legislación especial que permite y promueve, pero no se aplica de manera tan eficiente por falta, entre otras cosas, de presupuesto. Pero lo que el Estado debe entender es que muchísimo más costoso nos está costando y nos va a seguir costando llevar adelante procesos de extradición de personas que salen del país, que invertir en mecanismos de protección o de seguridad o de vigilancia electrónica, que inclusive podrían ser autofinanciados por la misma persona que está siendo imputada. Entonces, esos son mecanismos que la ley está regulando, se aplica en muy pocos casos aún, pese a que la norma ya tiene años de vigencia, pero que es una alternativa. Es una alternativa que muchos países utilizan y yo no entiendo por qué aquí todavía no se puede utilizar un recurso que se sabe que funciona, ¿no? Así es. Versus lo que se sabe que no funciona y seguimos invirtiendo plata por ahí. Es un tema de lógica en inversión, ¿no? No se necesita ser muy sabio para entender dónde hay que invertir más, ¿no? Pero ahora, ¿quiénes están rodeando a los ministros, a la propia presidenta? ¿Quiénes son los que están sugiriendo en materia económica cuáles deben ser las prioridades? Es un tema que a nosotros nos preocupa realmente porque pone en evidencia, como dice Chema, que estamos camino no a un crecimiento, sino a un lugar donde nos estamos convirtiendo en un país donde es tierra de nadie. Una transición demasiado compleja. Cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿no? Así es. Bueno, doctor, le agradezco por habernos acompañado. Muchísimas gracias.